Bueno, ahora sí, vamos a darle participación a Rosana. Rosana es Rosana Gabriela Soledad Martínez Gesagui. Como verás, Rosana, nombré todos tus nombres. Rosana Gabriela Soledad, por algo mamá y papá pusieron todos sus nombres, que son preciosos, hay que mencionarlos. Rosana es una excelente profesional que se ha incorporado relativamente hace poco tiempo a nuestra red y ya se ha involucrado de una manera fantástica. Eso nos motiva también a todos a seguir trabajando, porque cuando vemos que una colega, en este caso, impulsa de la manera que impulsa la red en su provincia, de alguna manera es un elemento de contagio para todos los demás. Rosana es licenciada en Relaciones Públicas, es máster en Programación Neurolingüística, es maestro de ceremonias del Instituto Blanco Villalta, nada menos, una formación impecable en ceremonial, y es además especialista en liderazgo y trabaja fuertemente con asesoramientos y capacitaciones en el mundo empresarial sobre este tema tan importante, y naturalmente especialista en comunicación, desde luego. La disertación que va hoy a ofrecer Rosana tiene que ver con liderazgo y gestión en equipos en el teletrabajo. Me parece súper apropiado en función de muchas preguntas que hoy tenemos respecto de cómo manejarnos en los entornos virtuales. Así que estamos muy atentos y muy entusiasmados de tenerte. Te agradecemos mucho y somos todos oídos. Bueno, gracias Antonio. Primero, qué presentación, gracias. Dijiste todos mis títulos, gracias. Bueno, primero agradecer a la red, agradecerte a vos la convocatoria, a toda la comisión de Redir, por supuesto, a vos como presidente, a todos mis colegas, que sé que hay muchos que están de la Redir de Argentina y también de Iberoamérica, y a todo el público en general. Sí, voy a hablar de liderazgo, como te dije, en formación de equipo, que para mí es fundamental, en el teletrabajo. Voy a hablar, como les dije, de liderazgo y formación de equipo en el teletrabajo. Y se me ocurrió, cuando decidí hablar de este tema, poder presentar un disparador como es "el cambio es la realidad". Quise comenzar con una frase que me pareció importante, aunque sabemos que el miedo es una emoción primitiva que nos protege ante lo desconocido, obviamente, y permite que aparezca nuestro instinto de supervivencia, aunque este es un sentimiento que a veces es limitador y a veces es beneficioso, aparece en el tiempo de pandemias, en el tiempo de crisis nuestro, y se incrementa esta sensación de vulnerabilidad en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo importante, como siempre digo yo cuando capacito, es que todos tenemos la capacidad más importante como para adecuarnos al medio en el que estamos. Y aunque el cerebro le encanta estar en nuestra zona de confort y sobre todo la neurociencia ya ha demostrado que no quiere hacer ningún tipo de cambio ni ninguna cosa rara, mantenernos ahí mejor, porque eso requiere de crear o volver a crear canales neuronales que por ahí no lo quiere hacer. Creo que todos tenemos esa capacidad de adecuarnos al medio en el que estamos. Y esta es una etapa muy particular, en donde es necesario un proceso de aprendizaje, reinterpretando el significado de los estímulos negativos y también reduciendo las respuestas emocionales. Rosana, discúlpame, te interrumpo un instante, simplemente Sí. para pedirte que actives tu cámara. Bien. Un minutito, voy a tener que salir entonces. Ah, no se me está viendo a mí. Claro. Está. Un segundo. Debería, ¿ahí me ven? Todavía no. ¿Ahí?
No, vemos tu presentación, pero todavía no tu imagen. Bueno, es una Ahí, pena privarnos de ver, pero vamos. ahí ya se estaba viendo. Ah, se estaba viendo, perfecto. Bueno, entonces comienzo a compartir de nuevo. Ahí está. Sí. Estas cuestiones técnicas de salir en vivo, así que Por estamos... eso hicimos una precumbre. Bien, Ahora ahí ven, ahí pueden perfecto. ver, Ahí me te ven a vemos mí a vos y vemos tu presentación. y ven mi Ah, presentación, perfecto. Bien, ahí la presentación que estamos viendo se ve en negro. ahí, Ahí estamos, ahí si querés puedes... ahí estamos. Dale. Bueno, como decía anteriormente, esta es una etapa bastante particular, en donde ahí se ve reevaluación, la pantalla de reevaluación, ¿lo ven todos? Hola. Hola, sí, Roxana. Hola, ahí se ve la pantalla de reevaluación. Sí, se ve, se está viendo bárbaro. Bárbaro. Dale, continuamos. Gracias. Esta es una etapa bastante particular en donde el aprendizaje y la reinterpretación del significado de los estímulos negativos, reduciendo las respuestas emocionales, son fundamentales. Facundo Manes, en su libro, habla de que la manera en que podemos reevaluar es cambiar la manera en que sentimos por cambiar la manera en que pensamos. A mí me pareció muy interesante porque creo que el líder en este proceso, en esta etapa, debe aprender a reevaluar, a cambiar la manera en que sentimos, a cambiar en la manera que pensamos. También en su libro destaca de la importancia que tiene los resilientes. Los resilientes reevalúan mucho más normalmente que las demás personas. Y bueno, y aquí estamos los líderes, ¿no? Rediseñando una manera distinta de actuar en nuestro día a día, muchas empresas trabajando en esto que es el teletrabajo, muchas que ya trabajaban antes y otras que se encontraron este 2020 de repente tratando de trabajar de alguna manera en esta área. Y trabajar en forma remota, de manera remota, no es tan sencillo. A ver, por ejemplo, hay empresas que tienen un programa aplicado a la función del teletrabajo. Investigando para este ensayo me encontré realmente con herramientas muy buenas como de control de tiempo, de organización de tareas, de comunicarse con el público interno. O sea, ya tenemos herramientas que ayudan en la estructura del teletrabajo, identificar el clima laboral, tomar decisiones. Pero un líder va mucho más allá de todo esto. Un líder fuera de tener esta contención, que no es menor, de poder tener un programa para poder apoyarse, también es importante la retroalimentación del líder desde otro lugar. Hay que buscar la manera de reinterpretarnos como líderes. Y por eso me gustaría que nos hagamos algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo logro el compromiso en mi equipo de trabajo? ¿Cómo lo lograba presencialmente y cómo lo logro ahora? ¿Cómo mantengo la cohesión del equipo en el camino de las metas propuestas? ¿Cómo motivo a la cooperación grupal en este contexto? Eso es fundamental. Cuando hablo de cómo logro el compromiso en mi equipo de trabajo, es interiorizarme desde otro lugar. Por eso yo hablo mucho de reinterpretarnos como líderes. Y son preguntas que estaría bueno que todos los líderes que estamos aquí compartiendo este espacio podamos comenzar a hacernos, ¿no? ¿Cómo motivo la cooperación grupal en este contexto remoto? Si me costaba presencialmente, ¿cómo lo hago ahora? ¿Cómo es la cohesión de mi equipo realmente? Y se ocurrió traer otro autor que me parece interesante, que es Daniel Goleman, que en su libro habla, en su libro El líder resonante,
habla sobre la función primordial de un líder y habla y asevera que es esencialmente emocional. Y cita que siempre ha sido así desde los inicios del liderazgo, que siempre el líder tiene una función absolutamente emocional. Y en esto me quería basar yo en este ensayo, en que uno a cuándo recurre un líder, recurre en busca de certezas, recurre para hacer frente a una amenaza, para superar un reto, para realizar una determinada tarea. El líder siempre es la mejor persona que sabe encauzar las emociones del equipo de trabajo. Y creo que en esto, redescubrirse como líder en este proceso, creo que es fundamental ser un líder primal y por eso lo traje. Y aunque todos sabemos cuál es la misión principal de un líder, obviamente, motivar, guiar, inspirar, persuadir al equipo de trabajo, no olvidar lo fundamental que es lo emocional. Y me hubiera gustado poder hacer algún tipo de test, que a mí me gusta trabajar mucho con test y análisis, pero bueno, este esquema a veces resulta difícil en este tipo de plataforma y se me ocurrió que podamos hacernos una autoevaluación todos los que estamos aquí compartiendo este espacio. Y las preguntas serían las siguientes. Si tendríamos que autoevaluarnos, en donde el máximo es 100 y el mínimo es 0, ¿cómo es mi comprensión y mi interés hacia los demás en mi entorno laboral? Que me empiece a repensar en mi aquí y ahora cómo comprendo, cómo intento estar con las demás personas en mi entorno laboral, en este contexto. ¿Cómo reacciono ante situaciones nuevas e inciertas? ¿Cómo reaccioné en este caso, en el tema de la pandemia, que de un día para el otro cambiaron toda nuestra planificación anual, aquellos que tenemos la presentación anual, ¿no es cierto?, dentro de las organizaciones? ¿Cuán flexible soy con mi equipo de trabajo en mi cotidianidad laboral? Y cuando hablo de flexibilidad, no estoy hablando de flexibilidad horaria, estoy hablando cuán flexible soy en dejar hacer, ¿no? Hasta dónde tienen una cierta libertad mi equipo de trabajo y si está cohesionado para eso, ¿no? ¿Qué porcentaje se pondrían aquí ustedes, ¿no? En su comprensión, en su interés, estarán en un 40, en un 50. ¿Cómo reaccionan ante nuevas cosas o inciertas? ¿Cómo reaccionaron en esta situación específica? ¿Hicieron reuniones de trabajo? ¿Esperaron desde el inicio, desde la gerencia general? Bueno, me parece interesante que nos podamos autoevaluar en el aquí y ahora en este proceso de trabajo. En su libro Revolucionarios, Gun Kawasaki habla de pensar en digital y actuar en analógico. Y a mí me encantó este título y lo traje para esta presentación, porque bueno, pensar en digital es usar la tecnología y actuar en analógico es tener un alto grado de contacto. Y tal vez se estén preguntando entre ustedes un alto grado de contacto, estamos de manera remota. Bueno, aquí tiene que salir las capacitaciones de todos los líderes en el tiempo que estuvimos trabajando, las capacitaciones basadas en programación neurolingüística, ¿no? ¿Qué tipo de formadores de formación de equipo tengo? ¿Qué equipo tengo? Si es visual, si es auditivo, si es kinestésico, cómo logran su empatía, cómo logran su cohesión. Pensar en digital significa, según este autor, usar la tecnología y actuar en analógico, tener un alto grado de conexión e interacción con los integrantes de los equipos de trabajo. Tomando esta frase, que me parece absolutamente importante, todos los líderes podemos lograr también hacerlo de forma remota, pero para eso debemos aprender a rediseñar, a reorganizarnos en el proceso y ver qué tipo de equipos tengo, ¿no? Si este equipo está cohesionado. Obviamente, si tenemos un equipo cohesionado, con cierta cohesión, vamos a tener, por supuesto, menos gasto de energía, porque son mucho más certeros y son mucho más eficientes. ¿Y cómo es un equipo cohesionado? Bueno, seguramente han tenido más tiempo para conocerse,
Seguramente las capacitaciones con los líderes habrán sido mucho más asiduas. Seguramente tienen un mayor entendimiento de cómo funciona su compañero de trabajo y de esta manera es mucho más fácil en esta manera remota que ahora estamos trabajando. Un equipo cohesionado ingresa a trabajar sabiendo que hay una interacción en la comunicación, que enriquece el resultado, que contribuye a un ambiente muchísimo más colaborativo, y en donde el líder es una pieza fundamental ante la ayuda a eliminar ciertos miedos y favorecer el intercambio. En un estudio realizado por Harvard en más de 130 empresas y con más de 400 ejecutivos, dicen que concluyeron en que los cambios de las organizaciones pueden cambiar las emociones de los individuos, dependen fundamentalmente del cambio de las emociones de los individuos. ¿Y cómo se puede hacer esto? Bueno, celebrando los pequeños logros que se van sucediendo. Y bueno, y aquí llegamos a lo que tanto se habló durante este 2020, que es el teletrabajo, que como todos sabemos es una modalidad laboral que se realiza en forma autónoma o en forma asalariada, pero fuera del lugar donde se prestan las tareas. Y aunque hay un crecimiento del teletrabajo en los últimos años, en este 2020 muchas empresas no han tenido ningún tipo de opción y tuvieron que ingresar. La Fundación Universia publicó en el 2017 los múltiples beneficios del teletrabajo. Yo traje algunos. Mejora la calidad de vida y disminuye el estrés, mejora el clima laboral de los equipos de trabajo, aumenta la productividad de la organización, contribuye a la mejora del medio ambiente, facilita la inserción de grupos vulnerables. Una de las cosas que me llamó la atención es que hay un porcentaje muy alto al mejorar el clima laboral de los equipos y aumentar la productividad, en donde habla que a nivel presencial hay una interrupción permanente de equipos de trabajo en las oficinas y que el teletrabajo bien organizado y bien direccionado realmente aumenta la productividad. Otra de las cosas que me llamó la atención es que, por supuesto, hay menos accidentes de tránsito porque es mucho más ecológico desde este lugar. Y sí, el teletrabajo ha llegado para quedarse, eso no hay duda, y no creo que sea solamente el 23% que ha sido hasta unos años anteriores. Esto va a seguir creciendo. Y para esto debemos tener un equipo de trabajo que debe saber el plan de acción a corto y mediano plazo de la organización. La comunicación debe ser constante, debe ser transparente. Y por esto hablo de un rediseño del liderazgo. ¿Y cómo rediseñar el liderazgo? Y bueno, sale nuevamente la empatía tan hablada entre nosotros los que manejamos equipos, pero tan fundamental en este tiempo de las plataformas virtuales y de la manera remota de trabajo. Hay que interesarse en las necesidades de cada integrante, tener claras las fortalezas y las debilidades de cada integrante. Y cuando hablo de esto, estoy hablando de entender las audiencias, de saber cómo están mis colaboradores, saber las condiciones de cada individuo. Por ejemplo, la condición familiar, la condición de vivienda, ¿no? Saber si tienen hijos en horarios escolares, porque tal vez tengan solamente una máquina, o identificar exactamente cómo está en su hábitat también mi colaborador. Brindar las herramientas para que desarrolle su labor, esto es algo fundamental. Bueno, listo, no tengo un programa, pero sí yo como líder estoy verificando de que tenga Wi-Fi correcto, de que pueda contactarse perfectamente. Preocuparse y ocuparse, mostrando una actitud comprensiva. Creo que el líder primal debe salir de cada uno de los líderes de la organización con mucho más fuerza que lo estaba haciendo hasta ahora. Hay unas dos competencias que me parecen absolutamente claves y que comparto con Blanca Mary Sánchez, que es autora y es máster de neurociencia aplicada, y se refiere a estas competencias como fundamentales en esta era digital. La inteligencia emocional
tan hablada por todos nosotros siempre, y el pensamiento profundo. La inteligencia emocional, bueno, la agilidad emocional, la conexión social que debemos tener para con el otro. Somos seres sociables, somos seres que es necesario el contacto, y ese contacto los líderes lo tenemos que buscar desde algún lugar. Y el pensamiento profundo, que me parece muy válido para poder direccionarnos a los objetivos, sobre todo en este año, donde la creatividad, donde la innovación, la resolución de problemas son fundamentales para desarrollar las competencias de una manera mucho más diferente. El pensamiento profundo es la capacidad de enfocarse en una tarea cognitiva exigente. Y creo que los líderes hoy debemos aprender del pensamiento profundo. ¿Cómo? Bueno, identificando en qué momentos del día se sienten más enfocados. A mí me pareció muy bueno, no sé si algunos de ustedes lo conocen, pero hay un cuestionario de matutinidad y vespertinidad que se lo realizó en 1976, que está ampliado al español. Me parece muy interesante detectar cuánto me siento más enfocado, cuál es mi nivel de atención más importante. Por ejemplo, en este análisis de matutinidad y vespertinidad, lo van a poder identificar. En mi caso, por ejemplo, es de 10:30 a 3 de la tarde, es donde busco tener las reuniones más productivas, en donde busco negociar, en donde busco capacitar, bajar los objetivos de alguna manera más fuertes que necesito para mi organización, detectar cuándo se sienten más enfocados. Eliminar distracciones, bueno, sacar mi móvil, empezar con 30 minutos, después con 60 minutos, incluir actividades creativas, el estado interruptor famoso de programación neurolingüística es fundamental. Definir metas puntuales, tanto con mis equipos de trabajo como las definiciones, digamos, en el cronograma semanal con el equipo. Creo que estas son cosas que son válidas para ser un líder diferente y para ser un líder mucho más primal. Y como líderes en este nuevo proceso que transitamos, yo creo que es importante dejar una huella, ¿no? Y esto requiere de un constante aprendizaje. Yo soy una convencida de aquellos que manejamos equipos, requerimos de un constante aprendizaje, de autorregulación, de motivación, de autoconciencia, de empatía y un alto grado de habilidad social. Y para concluir, quisiera dejarles una frase que me parece también muy interesante. Los eventos son efímeros, lo que perdura son las emociones. No olvidarnos como líderes algo tan fundamental como la habilidad social que debemos tener cada uno y ser mucho más empáticos. Lo que perdura son las emociones. Y les dejo un lugar de donde yo vivo, de Villa Regina, de Río Negro, que me gusta mucho, que tiene que ver con las bardas, y es un lugar de mi ciudad que me gusta mucho. Así que muchísimas gracias, espero que les haya servido este ensayo que compartí con ustedes. Antonio. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno, ¿se me escucha? ¿Y yo te escucho? Bueno, fantástico. Excelente, Rosana, todo muy interesante. Además, te agradezco por el timing de la presentación. Excelente. Hay algunas consultas que la gente te está haciendo, por lo menos algunas de las que yo veo acá en Facebook. Vale Santellán, siempre muy activa, del sur de Comodoro Rivadavia, te pregunta si vos crees que el teletrabajo y el trabajo en equipo llegó para quedarse o cuando pase la pandemia será olvidado. No, yo estoy convencida que llegó para quedarse, que va a ir subiendo en un porcentaje, ya está subiendo en un porcentaje importante. Creo que cambió nuestras perspectivas de liderazgo, cambió absolutamente las perspectivas de liderazgo.
Y obviamente vamos a volver al presencial, obviamente, en alguna instancia, pero sí esto va a ir en aumento y a medida que vaya pasando el tiempo, va a ser como algo totalmente natural, entre como dos pies, ¿no? Como dos pilares que vamos a tener. Esa es mi sensación con respecto a las estadísticas que estamos viendo, ¿no?